Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy vamos a hablar de un tema crudo y que lamentablemente está de actualidad, que es la trata de personas, la trata de mujeres. Pero también, no solo de la denuncia, sino también de cómo hay gente que hace cosas, aquí y allende los mares. Una de ellas es Alicia Peresuti. Alicia, muy buenos días. Buenos días. Que vienes a presentar hoy en Madrid, dentro de muy poquito, una nueva asociación que se llama Asociación Liberata, que es, ahora nos explicarás qué es, pero es algo parecido a lo que tú llevas más de 2 décadas haciendo en Argentina, en la asociación Vínculos en Red. Cuéntanos un poco, ¿qué es Vínculos en Red? Vínculos en Red es una organización que nació como una comisión. Fueron muchos años hasta que pudimos hacer la personería jurídica. Primero, no teníamos fondos, seguimos con el problema de los fondos, seguimos igual, sí. No ha cambiado mucho, pero al menos pudimos hacer la personería jurídica, pudimos avanzar, sobre todo porque queríamos construir un albergue, una casa de medio camino para las víctimas que la tenemos media a construir. ¿En Buenos Aires o? En el interior, en Villa María, en Córdoba. Es una casa inmensa que está medio a construir. La organización nace muy chiquita, por eso yo le decía a las chicas que no se preocupen por ser pocos. En estos temas siempre somos pocos o pocas. En general, empezamos con mi marido, una amiga Sandra, después se sumó un pastor y así fue creciendo. Es una organización que es bastante cristiana, como digo yo, católicas, católicos, evangélicos, evangélicas. Digo bastante porque ahora hay 2 chicos gnósticos, así que, lo que nos une es la lucha contra la trata. Dios no discrimina el sufrimiento. No, realmente que no. Y no es fácil encontrar gente que quiera trabajar en estos temas. Yo ayer le decía a las chicas, a manera de broma, pero le decía, mira que había temas para ocuparse, ¿no? Y justo se fueron a ocupar de este. Que además el tema de la trata de la mujer es algo que sobre el papel todo el mundo condenamos, pero que después también a veces en el papel vemos un montón de anuncios de contenido sexual. El uso y el abuso de la mujer es una práctica cotidiana en todas las mal llamadas civilizaciones occidentales, industrializadas, avanzadas. Exacto. Todo esto muy entre comillas. ¿Por qué se da esa dicotomía? Mira, molesta mucho cuando yo digo que la trata no está en agenda política, que es el tema 339, 340 de cualquier agenda política de cualquier país del mundo, ¿no? Han avanzado un poco los suecos, los noruegos, pero el resto no está en agenda política. Entonces todo el mundo se para y los políticos sobre todo me dicen, ¿pero por qué decís esto? No está en agenda política porque países como España no tienen una ley antitrata, una ley integral, que la tienen que tener, chicos, porque, a ver, una ley, yo entiendo, ayer un fiscal me decía que se manejan con directrices de Unión Europea. A ver, me está hablando de persecución penal del delito. La trata es un fenómeno muy complejo. En realidad la arista más débil de este tema y en donde más hay que apuntar y donde más la obligación la tiene el Estado, si no se tienen que dedicar las monjas a atender a las víctimas. En todo caso, si las hermanitas arreglan con el Estado, pero no es obligación del Estado la asistencia a las víctimas de trata. Si no hay una ley antitrata que establezca al menos que van a tener programas de asistencia a largo plazo, porque hay víctimas que tenés que asistirlas de por vida, médicas, psicológicamente. Entonces, si no hay una ley integral, y esto que vos planteabas de los avisos, bueno, con una ley integral antitrata, vos podés plantear esto de los avisos, por ejemplo, que en Argentina hace rato que lo tenemos ya, ¿no? Y mirá que somos un país subdesarrollado, como digo yo. Pero bueno, las organizaciones allá somos bastante batalladoras. Nosotros en las mesas de diálogo con el Estado dialogamos, pero después salimos a criticar al Estado, que es lo que por ahí yo le decía a las chicas. Es decir, no tengan miedo a marcar de manera correcta, educada y los bien. Límites. Claro, pero ustedes están para controlar al Estado, no estás para sentarte a llevártelo a tu casa a jugar al ping-pong. El papel de las organizaciones es controlar al Estado, que también creo que de las organizaciones de fe, ¿no? Yo digo, ¿por qué por ahí cuesta tanto que las organizaciones de fe se sienten en estas mesas? Porque, a ver, los únicos que trabajamos trata son organizaciones de fe o organizaciones feministas. Son las únicas organizaciones que trabajan el tema de trata. Yo te digo, el resto no he visto. La verdad que puede haber 1 o 2 así, pero... Sí, pero un tratamiento integral que aborde la prevención, la educación, porque este es un tema
que va más allá de un maltrato puntual a una mujer o del tema de la prostitución, va de tema de igualdad. Exacto. Que tampoco se soluciona con una política única exclusivamente de cuotas, Totalmente. ni de decir, pues la mujer tiene que estar aquí por narices. No, estamos hablando de una igualdad real, Sí. trabajar por esa igualdad real. El tema que yo digo, está bien, la trata es violencia de género, pero no la podemos dejar ahí solamente, Claro. porque es la máxima violación de todos los derechos humanos. Y esto de los avisos que te decía, en Argentina ya se condena el tema de la compra y de la oferta de comercio de los cuerpos de las mujeres, se condena eso en los diarios, los periódicos, en lo que sea. A veces los periódicos, te digo, es tanto el dinero que reciben que pagan la multa, ¿eh? Hay uno de los periódicos mayor tirada de Argentina. Pero les compensa. Claro, pagan la multa. Sí, Pagan siguen la ganando multa. dinero. Sí, la multa deben ser con más o menos unos $10.000 de acá. No sé cuántos euros, 8.000, 9.000 euros mensuales, pero es tanto el dinero que reciben por esos avisos que prefieren publicar los avisos. Entonces, mirá, digo yo, el dinero que mueve todo esto, ¿no? El comercio de compra y venta de seres humanos. Hay que tener mucho cuidado, porque la trata es violencia de género, pero también es mucho más complejo También que es eso. mafia, Claro, es tortura. Tráfico de personas. Hay que pensar en la tortura, hay que pensar una persona que es violada 10 veces por día, esclavizada, hay que pensar en la esclavitud. Uno cuando habla de la esclavitud, la gente se imagina a Kunta Kinte, ¿viste? A la época de los negros, pobrecitos, mi amor, que eran traídos. Y en realidad, las cadenas ahora, guarda que hay gente que también está encadenada, pero las cadenas, como digo yo, son las cadenas de acá y del corazón. Sí, te ayudan a venir. En España hemos visto más de un caso de que te ayudan, entre comillas, a entrar ilegalmente en el país. Como no pagas un dinero que supuestamente debías haber pagado, pues secuestran a tu hijo y le tienen secuestrado, y tú para pagar esa deuda tienes que... Sí, ahora se hacen digo yo, la fiesta con pobrecitos los refugiados y refugiadas, ¿no? Sí. Que realmente cuando le cierran las fronteras, en realidad volver no pueden volver, entonces lo están esperando las redes mafiosas. Entonces yo digo, es tremendo la situación. Eso lo conocemos, la punta del iceberg. Se ha hablado de 10.000 niños desaparecidos, secuestrados, de los que han venido en Europa por redes mafiosas. Y no quiero ni imaginar la cantidad de mujeres que tienen que estar ganándose la vida porque no tienen otro sitio. Porque estamos viendo las imágenes donde viven, pero no cómo viven ni cómo se ganan la vida, cómo tienen que ganarse la vida. Hace 2 días hemos visto en Madrid, que no es exactamente trata de mujeres, pero a los aficionados de un equipo de fútbol de Holanda lanzando monedas y obligando a inmigrantes rumanas a que hicieran flexiones en plena calle para darles una miseria de monedas, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos estamos deshumanizando ante esa situación? Vemos gente pobre, marginada, que en buenas ocasiones están siendo víctimas de una mafia y encima nos reímos de ellos. Exacto. Supuestamente deberíamos haber avanzado en valores y en cuestiones, y es como que es la apropiación, o sea, el ser humano es como si las personas tuviéramos precio, y que quien puede comprar te compra, a quien está vulnerable y está en condiciones totalmente de tener que sobrevivir, y la otra persona te compra, hace con vos lo que quieras. Yo ayer decía, ¿por qué a la gente le cuesta tanto imaginarse? Quizás lo que estamos en contacto con personas que han sufrido tanto, porque yo siempre digo, son sometidas a tortura, ¿no? Entonces, porque hay que entender esto, porque si vos no entendés esto, que yo digo a veces, incluso el mismo Poder Judicial, yo digo, deberíamos hacer Poder Político, Poder Judicial, deberíamos hacer cursos de sensibilización. Los hacemos, lo que pasa es que después no van, ¿no es cierto? Porque eso nos pasa. En muchas ocasiones, al menos en este país, que también está abierto el debate sobre la legalización o no de la prostitución, hay gente que se imagina que de verdad todas las mujeres que están metidas en este mundo es gente que lo hace voluntariamente, que necesitan su seguridad social y tal. Yo supongo que puede haber personas que se quieran dedicar libremente a esto, y ahí yo no me siento capacitado para opinar. Pero la gran mayoría, y eso está comprobado, son personas que encuentran ese modo de vida o que se ven forzadas a ese modo de vida por distintas circunstancias, y muchas de ellas también son por circunstancias de redes, los chulos que lo llamamos aquí, las redes mafiosas dedicadas a la prostitución. Aparte, en la prostitución es esto de que sos libre, es muy... Yo digo, si vos, a ver, ¿por qué no te dedicas a la prostitución vos? ¿Por qué no se dedica tu hermana? ¿Por qué no se dedica tu tía? ¿Por qué no se dedica tu madre? ¿Cierto? Porque es tremendo, es tremendo, es aceptar ser violada un montón de veces a cambio de unas monedas. Y la persona que ingresa, las niñas, las jóvenes, allá se da mucho en Argentina, que migran de zonas rurales a la ciudad para estudiar, lo que sea, después no se pueden mantener, y entran muy fácil. Modo de ganarse la vida durante un tiempo, y al final eso se convierte en una espiral que no acaba nunca. Entran en una red, siempre, porque siempre hay alguien que te está mirando. Y en estos temas, como es todo clandestino, como es todo oscuro, siempre hay alguien que está esperando para después captarte, para ir y te mata a palos, y después es muy fácil doblegar a un ser humano. Es decir, yo siempre digo, somos todos muy valientes hasta que no
nos agarran en una esquina, nos muelen a palos y ahí la cosa cambia. Entonces hay que vivir la situación que viven estas mujeres. Tú lo sigues siendo porque tú llevas tiempo denunciando esta situación y también has padecido y padeces esas amenazas, más o menos veladas. Sí. Algunas nada veladas, por cierto. Sí, yo lo que más he padecido ha sido el ataque a mi hijo, a mi segundo hijo, que bueno, Brunito a ver, yo tengo 4 hijos, Brunito es adoptado. No es porque, pero en ese momento de su vida, él estaba en los 18 años, se le habían juntado muchas cosas. Yo siempre digo, sus hermanos son todos rubios y él es bien moreno. No tiene nada tiene que ver hasta que se van juntando las variables, ¿no? Sí, cuando las variables se juntan, todo eso hace una cuestión que puede hacer sufrir mucho. Y yo creo que en ese momento él era el más vulnerable. Y bueno, le pegaron, le hicieron de todo, y la verdad que después después de este tipo de cosas vos decís, y se salvó porque un policía apareció a salvarlo. En realidad lo que los pegaron fueron policías, no la policía, la institución, sino policías determinados, denunciados. Policías corruptos que están metidos dentro de esa trama. Claro, entonces, y aparece otro policía, por eso te digo, y lo salva. Pero después de estas cosas, las familias, pasó en mi casa, vienen los planteos, y mis otros hijos, y él mismo, él entró en una depresión muy severa. Mamá, deja esto, mamá, no te metas en esto, claro, una sobre todo él, ¿viste? Sobre todo él. Y entró en una depresión muy severa, dejó de hablar, dejó de decir las cosas, dejó de hablar, y la verdad que estuvimos muy asustados con mi esposo, y nunca paré, yo siempre seguí. Lo pude hacer porque mi marido acompañaba y porque los otros hijos acompañaban. Por ahí, en algunos momentos de mi vida, nunca me he quejado de mis hijos, pero he dicho, qué difícil 4 niños, mandarlos a la escuela. Por este tema ha sido muy sacrificada mi casa, porque por ahí no lo hemos mandado a inglés, a computación, a otras cosas, porque había que poner en la ONG, aparte siempre hubo chicas en mi casa, siempre fuimos más para comer. Entonces, cosas mínimas que pesan, digamos, cuando se van haciendo de todos los días, ¿no? También curten y educan, y tus hijos claro. Te imagino, estoy convencido, una sensibilidad absolutamente especial respecto Mira, Piero anoche fue a una jornada con universitarios, estuvo 2 horas, dice que los chicos estaban con los ojos grandes, porque Piero hablaba desde lo testimonial, él da taller, él tiene la misma edad de Bruno. Nosotros adoptamos a Bruno cuando yo estaba embarazada de 4 meses de Piero, o sea que Bruno ahora en abril cumple 21 y Piero cumple en septiembre. Y ellos son muy unidos. Y vos sabés que son casi como mellizos, digamos, ¿no? Y Piero ayer contaba el episodio de su hermano, contaba que nosotros siempre vivimos en una casa modesta, una casa de un barrio muy modesta, y que él dice que los amontonábamos en la madrugada, todos en una habitación para dejar libre para alguien que venía a dormir, una chica que venía a dormir. Entonces él cuenta todo eso, y él dice, en la adolescencia nosotros íbamos a la escuela, y es muy gracioso, porque las profesoras, yo pasé por todas las etapas. Al principio todo el mundo me decía que estaba loca, y le decía a mi marido, ¿por qué a tu mujer no le hablas, que está re loca, cómo va a hacer estas cosas? ¿Por qué no se dedica a los hijos, a la familia, que se va a meter con esto? Viste que, ¿cómo te vas a meter con esto? Que los van a hacer algo, que bla, bla, bla. Bueno, mi marido siempre decía, a mi mujer nadie le va a decir lo que tiene que hacer, porque ella está convencida y todos la vamos a apoyar. Bueno, después cuando viene la época de la adolescencia, alguna profesora a los chicos que tenían 14 años le decía, uy, qué bueno lo que hace tu mamá, mira qué bárbaro. Y Piero se paraba más Piero que Bruno, y decían, odio lo que hace mi mamá. Claro, él decía eso. Entonces la profesora decía, no es que lo odies, no, yo odio lo que hace mi mamá. Mi mamá no está nunca en casa, mi mamá tiene 2 trabajos, y encima de los 2 trabajos se va con la ONG, se va de viaje y no vuelve. Pasé por todas las etapas y ahora están todos colaborando. Y yo iba a Buenos Aires y le contaba al padre Jorge Bergoglio, nuestro Papa Francisco, y le contaba estas cosas y le decía, mire lo que pasa con los chicos. Y él me decía, tranquila. Si vos sos coherente con lo que decís, con lo que haces y lo que pensás, lo que decís, lo que haces y lo que pensás, si vivís de acuerdo a eso. No es que vos lo haces para afuera, para que la gente te vea. No. Si vos sos coherente con todo eso... Que podría ser un reflejo de lo que eres. Exacto. Vas a ver que los chicos, tarde o temprano, van a terminar colaborando. Vos sabés que es así. O sea, pasaron todos por esa etapa. El más grande, que tiene 23, ellos 2, incluso Bruno ahora está muy bien. Él fue, en noviembre, fue a verlo al Papa. Ya todos mis hijos han ido a verlo, pero en noviembre el Papa lo esperaba a él, a Bruno. Y la verdad que le hizo muchísimo bien. Fue un niño a Roma. Yo digo, pobrecito de los otros chicos, porque a lo mejor no tienen esta posibilidad, ¿no es cierto? Yo siempre pienso en eso y estoy muy agradecida a Dios, muy agradecida, porque digo,
vos decir, me decías esto de, sí, la familia ha sufrido, ha padecido, pero es mucho más lo que siempre hemos recibido de Dios y mucho más lo que hemos recibido de la providencia. Lo que pasa es que por ahí hay que sentarse a poder verlo, ¿no? Es decir, la providencia, yo por ahí le digo, hablo con Dios y le digo, no me devuelvas todo acá porque allá arriba no vas a tener nada para no vas a tener nada para devolverme, ¿no es cierto? Pero siempre la providencia, y siempre Dios nos ha cuidado, aún en los momentos más duros, porque hemos pasado, aparte lo de Bruno, hemos pasado cosas también, siempre hemos pasado cosas duras. Cuando te metes con los poderes establecidos y más con los poderes oscuros, sí, no es una cuestión de bien y mal, pero a veces da esa sensación sí, cuando miras el mundo y dices, hay malos. Acá, muy mal. Acá la oscuridad es oscura, sí, no es un poco oscura, ¿eh? Acá en violencia familiar, violencia de género, es un marido violento que viene de familia, que a lo mejor culturalmente, de familia, que hay que revertirlo, que hay que cambiar los métodos de crianza, sí, de los varones, que los chicos también trabajan eso en la ONG. Pero acá es otra cosa, ¿eh? Acá hay gente muy oscura, hablamos de millones de pesos, hablamos del poder. Sí, que acá hay los poder mismos y dinero. Que en África matan a gente para Skillman, los minerales, en Asia han hecho masacres, están financiando terroristas islámicos, que al final los malos, que ojalá sean muy pocos en el mundo, pero son muy malos. Y es poder y dinero. En contrapartida, decías antes que la trata lamentablemente no está en la agenda de los grandes países. En contrapartida, tenemos un pequeño país, pero muy importante, que sí que ha metido la trata en la agenda, que es el Vaticano, con el padre Jorge, que hoy es el Papa Francisco. Sí, creo que él la está tratando de poner los ejes de pontificar. Claro, exactamente. Creo que lo ha puesto a nivel mundial, al menos, creo que esta movida que hay dentro de la Iglesia, él está sacudiendo la Iglesia somos todos, ¿no? Pero sobre todo las organizaciones dentro, para que digan, a ver, salgan de sus lugares de comodidad y salgan a abrir las puertas, porque estos son son los Cristos rotos, ¿no? Es decir, es la gente que realmente sufre. Esa figura. Claro, y realmente él está produciendo, y a su vez va y incide. Por supuesto que Naciones Unidas no le han dado bolilla con esto, no le han dado cabida con esto de la trata como delito de lesa humanidad, porque si no todos los países van a tener que reparar los derechos de las víctimas realmente, lo van a tener que hacer, cosa que correspondería, porque en realidad la trata es una violación de derechos humanos, y lo único que violan los derechos humanos son los estados, no somos las personas. Y se da esto porque los estados los permiten. Acá hay esclavitud porque como sociedad lo permitimos y porque el Estado lo permite. Vamos a decirlo otra vez, es en España y en muchos países, ¿sabe la diferencia de los Europa? países occidentales es que existe esa esclavitud. Por supuesto, ¿sabe la diferencia de Europa con Latinoamérica? Que Latinoamérica lo ponemos en la mesa y acá lo esconden bajo la alfombra. Pero que hay, por supuesto que hay casos de esclavitud, de trata, de explotación. Digamos, me gusta mucho, usted necesita una ley antitrata, porque por ahí una ley antitrata van a agregar cosas que el protocolo de Palermo no tienen, como hicimos en Argentina, pueden agregar algunas cosas más. Entonces, la tipificación del delito puede ser un poquito más, por ahí, allanando el camino, porque realmente, ¿a dónde tiene que estar un mafioso? Entre rejas. Claro. Un mafioso tiene que estar en la cárcel, no hay otra. Entonces, y no el perejil, sino el mafioso. Por ahí vos te vas a encontrar que con el mafioso es un empresario que vive en un country o es un político o un ministro. Entonces, claro, yo entiendo que es difícil. Son hombres de bien. Exactamente. Eso es lo más duro de entender en este tema. Y lo más duro de entender es que las víctimas son víctimas. Yo sigo diciendo que la trata es un tema, que no lo aceptamos como sociedad, es el no tema. Yo, por ejemplo, noto ahora, la Laudato Si. La Laudato Si es la hoja de ruta de todos, no solamente los cristianos, sí, ¿no? Porque es la hoja de ruta. Que la verdad que el Papa ha salido con la Laudato Si. Vos tomás la Laudato Si y léela un poquito cada día o léetela 20 veces y ahí tenés la vida. El papel que tenemos como seres humanos respecto al mundo y dentro del mundo al resto de seres humanos. No solo no es una encíclica solo sobre la naturaleza. Exacto. Y si queremos seguir viviendo en humanidad o vamos a llegar a la destrucción total de la humanidad, ¿no? Además él habla de ese momento crítico de la Tercera Guerra Mundial a pedacitos, que no solo son guerras con bombas y con misiles, sino que también son estas violencias. Exactamente, en donde los que más sufren son los que menos tienen, por supuesto, son los que menos tienen. Pero bueno, la gente ha tomado todo esto que tiene que ver con la trata de sí, con la esclavitud y todo lo demás, lo ha tomado hacia el cambio climático. Todo el mundo se ha aferrado a cambio climático. Está más de onda, suena más lindo,
Ha coincidido con la cumbre de París. Claro, de pronto en tu casa, si vos clasificás la basura en 3 lugares, en 3 cosas diferentes, sentís que estás contribuyendo con el cambio climático. En cambio, el tema trata no lo tomó nadie. Entonces yo digo, sigue siendo el no tema socialmente. Es la gente no se quiere. Y así como, si nosotros como sociedad no lo tomamos, si todas las organizaciones de fe, las organizaciones feministas y todos los demás, y todas las organizaciones que trabajen, no tomamos el tema, más vale, no va a estar en agenda política, va a seguir siendo. Yo le decía a las chicas, hay que trabajar en incidencia política. Liberata, junto con las otras organizaciones, tiene que cuestionar la incidencia política del Estado. Que tiene que forzar a los políticos, a las instituciones sociales, económicas, sindicatos, etcétera, etcétera, que pongan a conseguir a la ley que haga falta y todo demás. O sea, a sentarte a dialogar con el Estado, pero dialogar para que el Estado responda a lo que tiene que responder. No a dialogar para decir todo que sí. Claro. Ese es el tema a veces que tiene que ver por ahí con los subsidios de las organizaciones. No hay que tener mucho cuidado, porque por eso nosotros siempre estamos en default. No criticar demasiado, pues no vaya a ser que te vayan a quitar la subvención. Por eso siempre estamos en default, ¿no? Pero es interesante porque podemos seguir diciendo estas cosas que yo digo, ¿no? Y otra cosa es incidir en el ámbito educativo. Nosotros allá logramos que esté en la currícula. Trata de personas, lo logramos separar de lo que es, porque antes lo ponían en educación sexual, lo ponían en violencia de género. Lo logramos separar como espacio propio, porque si no, por ejemplo, si lo ponen ahí en la parte de educación sexual, nada más toman la trata sexual. Si lo ponen como violencia también, la trata laboral, el trabajo esclavo lo dejan. Fíjate vos que el término trabajo esclavo no lo usan mucho. No sé si te has dado cuenta de eso, ¿no? Trabajo esclavo, suena feo. Yo digo, hay que tener mucho cuidado porque cuando se dejan de nombrar las cosas... Sí, por eso te decía que era importante que repitiéramos lo de que existe la esclavitud. Claro, prostitución, es una palabra que hay que nombrarla, porque se deja de nombrar. Que yo te digo, esto que entra en debate ahora, la reglamentación o no. La reglamentación siempre fue para favorecer a los clientes, los derechos de las mujeres, quédate tranquilo que nunca les va a favorecer, porque lo que le garantiza al cliente son mujeres sanas, mujeres limpias, sin enfermedades, exactamente, hasta que te vas a poder desgravar de la factura, que no te van a acusar, que no te van a llamar en una causa de testigo, porque por ahí los clientes los complicamos. Cuando encuentres a alguien, cuando vos encuentres a un varón que en el Facebook, busca el perfil de ese varón, que en el Facebook dice Alicia Perezuti se la pasa viajando a Roma y hace poco acá, pregúntame a mí, yo te mando a qué causa está como testigo. Lo más probable es que lo hayamos citado como testigo, porque como no está la penalización del cliente, que para mí hay que ir por la penalización del cliente. Ustedes necesitan una ley antitrata. Para mí la penalización del cliente frena. Mirá cómo frenó en Noruega y Suecia. Frenar en 2 sitios, a la mafia y al cliente. Porque al final penar a las mujeres, bueno, pues... Claro, es que siempre estamos sobre la víctima. Claro. Toda la carga está sobre la víctima. Lo que tiene que hacer el Estado es un programa de asistencia a las víctimas. Pero el tema de la legislación hay que ir sobre el cliente. Por eso te digo que yo decía, Liberata, chicas, a ver, ustedes tienen un papel importantísimo. Hablamos un poco, se nos está acabando el tiempo, pero hablamos un poco de Liberata, que es la asociación que presentáis ahora en España. Son hermosas las chicas, son 5 mujeres, María José, Corina, viste que los nombres yo, ¿no? Teresa... María José, Corina, Teresa, ayúdame. ¿Quién me falta? No recuerdo. Isabel y me falta Mónica. Bueno, las chicas, Mónica no la conocí porque ayer estaba con un tema personal y va a estar toda la tarde hoy. La verdad que las chicas son hermosas, me parece yo feliz. Yo cuando las conocí en Roma en noviembre a María Teresa y me dijo que quería trabajar en este tema, yo dije, ay, por Dios, qué hermoso, porque somos tan pocos en estos temas. Así que me preguntaron si podía venir, yo dije, yo voy a ir, y ellas pensaron que yo, dentro de 3 años, no sé cuándo me quede, y no, ya que venía a Roma y tengo que ir a Barcelona, digo, sí o sí me hago unos días para Madrid. Y me parece que estas chicas tienen mucho empuje, muchas ganas, y son muy independientes. Yo lo que veo es el perfil nuestro, ¿no? Por eso me identifiqué mucho, porque las veo muy independientes, y está bueno, porque esa es la gente que sacude. Costará más al principio, pero la libertad a largo plazo es el gran patrimonio de cualquier... Les va a costar siempre. Tipo de organizaciones. Claro. La independencia te cuesta siempre, pero son las organizaciones que inciden políticamente para bien, ¿no? Y que inciden, que logran políticas públicas, que logran los cambios en educación. Entonces yo les digo, estas chicas tienen... Ellas preocupadas al principio, porque somos 5. Nosotros digo, fuimos 4 más de 10 años. Y no te creas que somos tanto. Por ahí 1 o 2 voluntarios. Pero la gente que está en nuestra ONG es gente que está comprometida. Y es gente que sabe que con esto no se juega. Y que, los beneficios personales están detrás de los beneficios institucionales y de la causa, ¿no? Entonces yo digo, mientras ustedes tengan claro en esto, y son muy aguerridas, son muy bien las chicas. Entonces digo, tengo muchas esperanzas, ¿no?
Alicia, ha sido un auténtico placer. Ojalá Liberata Gracias. sea como lo que está haciendo Vínculos en Red en Argentina y podamos entre todos trabajar para que este sistema mafioso que afecta a las mujeres y afecta a toda la humanidad, porque nos tenemos que sentir comprometidos todos con este destrozo social, acabe, consigamos erradicarlo, aunque sea poco a poco. Y Exacto. sobre todo que hagamos en nuestra vida lo que decías del reciclaje, que encontremos la fórmula de que no sea tan difícil comprometerse para erradicar esta lacra. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y hay que terminar con el paradigma del descarte, como dice el Papa, ¿no? Hay que acabar con esa cultura del descarte. Exactamente, hay que terminar con eso. Bueno, al final muchísimas somos todos gracias. una gran familia humana y es lo que hay que trabajar. Muchas gracias infinitas. Gracias a ustedes. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenas.